Hola a todos, bienvenidos al podcast Fe que Piensa. Aquí me encuentro con mi amigo Chuy y tenemos un tema bastante interesante ahora. Vamos a hablar de la resurrección de Jesús, que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Mm. Entonces, para mí es lo más importante que podemos ver de la Biblia, si realmente Jesucristo resucitó, como dice, y qué es lo que nos dice la evidencia. Sí, es la verdad. Pues nada, antes de todo, pues bienvenidos a todo este nuevo episodio. Me da gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad es uno de los temas muy buen tema que tocó el día de hoy. Y más que nada que nos estamos acercando a las épocas donde recordamos este acto maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy lo queremos abordar un poco más de la manera extra bíblica, por así mencionarlo, ¿no? Siempre respaldándonos con la Biblia, obviamente, pero ver un poco más a fondo de lo que tenemos, qué datos tenemos, qué hay de evidencias, qué podemos encontrar en la Biblia que normalmente no predicamos en un sermón los domingos, ¿no? Pero hay muchas cosas que podemos encontrar dentro de la misma escritura y espero que lo puedan ver junto con nosotros. Pero lo que sí quiero poner desde un principio es esto, que si realmente Él resucitó de los muertos, como creemos, esto debería de cambiar nuestra vida por completo, ¿no? Ujú. Debería hacer que nuestra fe fuera más honesta, más profunda, nuestra obediencia. Toda nuestra vida debería verse transformada si es que Él resucitó, ¿no? Es algo que se separa del cristianismo de todas las religiones, Mm. porque pues todos tienen sus maestros, profetas, se puede decir. Por ejemplo, Islam, ellos siguen a Mahoma, y los budistas pues siguen a Buda. Y cada religión tiene sus líderes, sus fundadores. Pero Jesús es el único que dice ser, pues, que ha resucitado. Ujú. Los musulmanes, ellos van a Arabia Saudita, se van de peregrinaje a visitar la tumba de Mahoma y supuestamente ahí están los restos. No creo que quede mucho después de 1500 años, pero ahí está su tumba. Pero cuando un cristiano va a Jerusalén a visitar la tumba de Jesucristo, pues no vamos a ir a ver restos de Jesús. Él ya no está, Él ha resucitado. Y es importante para nuestra fe porque Jesús dijo ser hijo de Dios, Mm. que Él había venido del cielo. Él mismo dijo que a los 3 días iba a resucitar y Ya. después iba a regresar al cielo. Y si Jesús no resucitó, entonces Él fue un mentiroso, un engañador. Y pues realmente nuestra fe es vana, como dice Pablo, pues Ujú. ¿en qué vamos a creer si Jesús no resucitó? Sí, creo que sí es Luis, ¿no? Que menciona, Jesús era un lunático, un loco, un desquiciado, era de todo, o verdaderamente era El Señor. el Señor. Ujú. Y es una frase muy cierta, porque no cualquier persona se atreve a decir todo lo que él dijo y a hacer todo lo que él hizo también, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya mencionaste esto que menciona Pablo, pero ahí está en 1 Corintios 15, el verso 14, que el mismo Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis muertos. Y luego continúa diciendo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y se queda muy tristón ahí, ¿no? Pero luego continúa diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y este pasaje es de los más explícitos que tenemos acerca de la resurrección. Y es algo que ellos predicaban y que creían. Y me gusta esto, que si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es vana. En otra sección dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si es que Cristo no resucitó, no hay esperanza. Haz lo que quieras. Y aquí menciona que es vana nuestra fe y que somos los más dignos de que nos tengan lástima, porque tenemos una fe en nada. Pero luego dice, sin embargo, mas ahora puedo confirmar que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿no? Sí, y el episodio pasado pues estuvimos hablando de la crucifixión y confirmamos, pues ya presentamos la evidencia que Jesús existió, que Él fue crucificado, fue sepultado. Entonces ahora tenemos que ver qué pasó con Él después, porque los discípulos, ellos quedaron muy tristes después de la muerte de Jesús, y es normal. Ellos tenían la esperanza que Él iba a ser como un rey, que Él iba a liberar al pueblo de Israel de los romanos, y ellos lo seguían porque hacían milagros, enseñaban muchas cosas muy buenas. Pero ellos no esperaban eso de la crucifixión, aunque Jesús les había dicho en varias ocasiones, me voy a morir. Pero ellos no entendían esa parte. Y Él también les había dicho, a los 3 días voy a resucitar. Y pues tampoco no entendieron bien. Entonces los discípulos, después de la muerte de Jesús, por uno, ellos tenían mucho miedo de los romanos, porque decían, no, pues van a matar a nosotros después porque somos los seguidores de Jesús. Entonces ellos se escondieron. Pero también, pues ellos estaban muy tristes. Ellos decían, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya nuestro líder ya se murió. 3 años viviendo con él, aprendiendo de él. Y pensamos que íbamos a formar parte de algo importante. Y de repente ya no está el líder, ya se acabó todo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué ellos cambiaron tanto después? Porque sabemos que después ellos andaban predicando, que ellos fueron por todo el mundo llevando el mensaje de Jesús. Algo tuvo que haber pasado en ese lapso de tiempo. Para ese cambio que tuvieron psicológico, y es lo que podemos analizar aquí en la Escritura. Eso que mencionaste, cuando fue primero la aprehensión hacia Jesús, cuando lo iban a encarcelar y a juzgar y todo eso, ahí podemos ver que no nomás Judas lo traicionó en un aspecto, sino que todos lo traicionaron de cierta manera, cada quien a su manera. Lo que vemos es que todos abandonaron a Jesús. ¿Por qué? Por esto que tenían miedo. Si vemos a Pedro, dice que estaba una sirvienta y hasta con la sirvienta sintió temor y hasta empezó a maldecir. Yo no lo conozco, yo no tengo parte con él. Y me gusta creo que es en el Evangelio de Marcos, que Pedro y Jesús hace como una clara cita ahí, que cruzaron mirada. Dice que Jesús, en ese instante Jesús miró a Pedro, ¿no? Y dice que Pedro se lloró amargamente, o sea, que se fue ahí y lloró amargamente. Entonces vemos ahí que implicaba miedo, tristeza por la traición que habían hecho en contra de su Señor y Salvador, y cosa que no entendían ellos todavía en ese punto. Hasta que vemos este acto que pasa en Marcos. Tenemos que entender que Marcos, aunque aparezca en una segunda, como que es el segundo evangelio aquí en nuestro orden, pues fue el primer evangelio escrito. Fue Marcos y ya después Mateo, ¿no? Pero Marcos describe algo muy interesante para ese tiempo que él lo escribió. El punto aquí es que si la historia de que la tumba estaba vacía
como lo dice en las Escrituras, porque no nomás Marcos lo dice en los 4 evangelios, lo dice Pablo, lo dice Pedro en todas sus cartas, está de que Cristo resucitó y ahora está en los cielos, ¿no? Pero lo que vemos es que las personas que encontraron la tumba vacía fueron mujeres. Y esto es algo muy interesante. Ahorita es como, pues no le tomamos importancia, quizá a muchos no. Pero para ese entonces, si hubieran querido inventar que la tumba estaba vacía, nunca en su sano juicio hubieran puesto que las mujeres encontraron la tumba vacía. ¿Por qué? Porque en el contexto judío, en ese primer siglo, el testimonio de una mujer no tenía un peso legal, no tenía un peso como el que podría tener el de un hombre. Y aunque era un grupo de mujeres, si hubiera sido un solo hombre, le iban a creer más al hombre que a ese grupo de mujeres. Incluso vemos que las mujeres van con los discípulos y dicen que la tumba está vacía y no les creen. No les creen y es muy interesante. Y después tienen que ir ellos a verificar y va Juan y Pedro y se van corriendo, ¿no? Y ahí es cuando se dan cuenta de que, tenían razón, la tumba está vacía. Y es interesante que Jesús les dijo, voy a regresar. Incluso les dice que no estén tristes, que Él va a regresar y que va a dejar un consolador y todo esto. Pero ellos no entienden qué está pasando. Y vemos que después Jesús aparece, ¿no? Y se le aparece a sus discípulos. Y no recuerdo, creo que es Tomás, ¿no? El que no está con ellos. Y llega Tomás después y a él no le tocó cuando Jesús aparece ahí. Y le empezaron a contar de que no, el Señor resucitó y vino y nos visitó. Y lo interesante que es, no cree. Como que no cree en la resurrección. Y también es interesante que el mismo Tomás, cuando Lázaro muere, Lázaro muere y Jesús les dice, vayamos ahora todos para allá, ¿no? Y Lázaro es el que, Tomás es el que dice, pues entonces vamos a morir junto con Lázaro, ¿no? Vamos todos a acompañarlo. Desde ahí podemos ver que él tenía como una cierta... Él no creía en la resurrección de los muertos, al parecer. Desde ese punto lo podemos como rescatar ahí de que, es interesante. Cuando vemos el acto de la resurrección de Jesús, otra vez no cree. Y dice, yo no voy a creer hasta que no lo mire y ponga mi dedo en su llaga y en el hueco de su mano, ¿no? ¿Y qué pasa? Se aparece Jesús y le dice, aquí estoy, mete tu mano en mi llaga, ¿no? Entonces es muy interesante que incluso ellos no tenían esta duda de la resurrección, pues. Sí, si los apóstoles hubieran inventado esa historia, pues no hubieran puesto tantos detalles, así, esos datos vergonzosos. Porque ahora en nuestro contexto ellos son líderes, los apóstoles son líderes de la iglesia y es vergonzoso que estén historias de ese tipo así, ¿no? Sí, porque ellos bien cobardes ahí escondidos, llorando, y van las mujeres a la tumba. Ellos van a ver el cuerpo de Jesús, ellos estaban más al pendiente de Jesús que los discípulos. Ellos son los que estaban ahí cuando Jesús estaba crucificado. Todos los discípulos menos Juan habían huido, no estaban presentes. Juan es el único apóstol que vio la crucifixión. Y las mujeres estaban ahí todo el tiempo con él, con Jesús, desde el juicio hasta la crucifixión. Y ya, pues, José de Arimateo y Nicodemo, pues ellos son los que consiguieron el cuerpo de Jesús. Pero junto con las mujeres, pues, envolvieron el cuerpo y lo pusieron ahí en la tumba. Pero los discípulos no estaban involucrados en nada de eso. Y a los 3 días van las mujeres a la tumba. Ellas son los que testifican después que Jesús ha resucitado, que vieron ángeles, que la tumba estaba vacía. Y aún así los discípulos no creían. Ya tú mencionaste a Pedro y Juan que fueron a la tumba. Dice que Juan entró y creyó. ¿Qué es lo que él vio? Él vio el manto ahí en su lugar, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Hay que recordar que Jesús estaba envuelto en esa tela. Era un proceso algo
tardado en hacer eso. Y la tela estaba ahí exactamente en la posición donde lo habían dejado, pero el cuerpo no estaba. Por eso yo creo, es decir, pues, ¿cómo salió de ahí? Y todo en su lugar. Y es algo que a veces no mencionamos de esa historia, pero él se quedó impresionado nomás con ver la tela ahí en su lugar. Y los otros, pues hasta que vieron a Jesús, ellos creyeron. Pero algo que tenemos que ver es qué fue lo que cambió las vidas de los apóstoles. En el episodio pasado yo mencioné el erudito Bart Ehrman, Okay. y que es un agnóstico, no cree en Dios, no cree en milagros, pero él dice eso sobre la tumba. Dice, todas nuestras fuentes están de acuerdo que Jesús murió, fue sepultado y el tercer día la tumba estaba vacía. Él no cree en la resurrección, pero él dice algo que tenemos que aceptar es que la tumba estaba vacía. Y los apóstoles, ellos fueron y vieron que estaba vacía y algo cambió sus vidas después. Y entonces tenemos que ver la evidencia, la mejor explicación. Si la tumba estaba vacía, ¿por qué? Y ver cuál es la mejor explicación. Los mismos judíos, ellos confirman que estaba vacía, porque es lo que ellos le dicen a los soldados romanos. Sí. Si la gente hace preguntas, ustedes van a decir que se quedaron dormidos y que los discípulos robaron el cuerpo. Si estuviera el cuerpo de Jesús ahí, nomás ellos tienen que ir y abrir y sacar el cuerpo. Y mira, aquí está. Y se acaba la historia de la resurrección. Pero no estaba el cuerpo, la tumba estaba vacía. Unos han dicho, pues a lo mejor se equivocaron de tumba, que fueron las mujeres a la tumba equivocada. Pues entonces nomás tenían que ir los judíos a la tumba correcta. Era de José de Arimatea, uno de los líderes principales de ellos. Reconocido ahí. Y muy reconocido. Pues aquí está la tumba. Él mismo podía haber ido, no, esta es mi tumba, ustedes fueron para allá y es aquí. Los soldados romanos iban a estar ahí en la puerta todavía, cuidando la tumba. Pero no había confusión, la tumba de Jesús estaba vacía. Entonces, ¿cuál es la mejor explicación? Es lo que tenemos que ver. Sí, incluso recordar que la tumba está sellada con una piedra que no puede ser abierta desde dentro ni desde fuera porque estaba sellada con estos cosas que tenían protegidas por los romanos, ¿no? Y cualquiera que se te vaya a acercarse a ese punto, pues lo iban a asesinar, iban a ponerlo en juicio. Entonces es interesante ver esto también, que no nomás no estaba el cuerpo, lo interesante es que esa piedra estaba movida, pues. Entonces algo que me gusta recordar a mí y conectar es cuando Jesús dice, de cierto digo que si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Y creo que esa es la primera piedra que habló, ¿no? Aquí estaba, ya no estoy aquí. Esa es la primera piedra que habló sobre lo que transformó la vida y el cristianismo por completo. Entonces sí son tienen igual varias teorías del por qué la tumba se removió, ¿no? Y todo esto, pero en la Biblia vemos que los mismos ángeles vinieron y fueron que removieron esa piedra, ¿no? No sé si quieres. Pues una explicación para la tumba vacía es que alguien se robó el cuerpo. Hay tres grupos que pueden haber sido. Pueden haber sido los discípulos, los judíos, los líderes religiosos o los romanos. Son los tres grupos que pueden haber robado el cuerpo. Los romanos, pues ellos no tenían por qué. Ellos no tenían nada que ver, nomás crucificaron a Jesús por la presión de los judíos. Poncio Pilato no quería. Los soldados romanos, ellos seguían sus órdenes. Y eso de que ellos inventaron la historia que se habían quedado dormidos, para un soldado romano, si se quedaba dormido, era pena de muerte.
Entonces, un soldado romano nunca se iba a quedar dormido. Y ellos no tenían por qué robar el cuerpo. Ellos se iban a meter en problemas con Poncio Pilato. Después ellos iban a tener que rendir cuentas. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con el cuerpo? Y ellos estaban enfrentando la muerte si ellos no cumplían bien con su deber ahí en la tumba. Entonces podemos descartar los soldados romanos. Ellos no tenían motivo ni les convenía. Sí. Los líderes religiosos pues tampoco tenían motivo, porque ya después con el escándalo que se hizo de la resurrección, pues ellos nomás tenían que sacar el cuerpo. Nosotros fuimos y robamos el cuerpo, queríamos engañarles y así. Pero no tenían motivo. Lo que ellos querían hacer cuando mataron a Jesús era pues calmar el pueblo, el disturbio que hacía Jesús. Ellos querían que todo volviera a la normalidad. Entonces robarse el cuerpo de Jesús no tiene sentido. Ellos no tenían motivo. Entonces nos quedamos con los discípulos. Hay un problema muy grande. Pues varios, pero uno es que, como tú mencionaste, Chuy, la piedra. Pero los soldados que estaban ahí cuidando la tumba, ¿cómo iban a ir ellos a mover la piedra, sacar el cuerpo sin que se enteraran los soldados que estaban ahí cuidando? Sí. Eran 4 que torneaban, pues eran 16 por todo y 4 estuvieron ahí 2 horas y luego otros 4 y así cambiaban. Y ellos no se quedaban dormidos para nada. Ellos eran soldados entrenados, de los mejores soldados del mundo, los romanos. Y ellos estaban cuidando la tumba. Otra cosa, los discípulos estaban escondidos por miedo. Ellos estaban todos asustados. Y otra cosa, ¿cuál era el motivo para ellos sacar el cuerpo? Bueno, ellos van y sacan el cuerpo. Ya se hacen famosos unos días diciendo que resucitó Jesús. Pero ya cuando les empiezan a echar a la cárcel, a azotar, a matar, pues después van a decir, ¿saben qué? Es mentira. Nosotros robamos el cuerpo. Ya no nos gustó eso. Yeah. Pero ellos no ganaban nada con decir que Jesús había resucitado. Entonces yo creo que podemos descartar que alguien haya robado el cuerpo de Jesús. Sí. De hecho, me estaba acordando y lo busqué aquí rápidamente. En 1878, donde geográficamente está Nazaret, dice que en un edificio muy cercano de una iglesia se encontró en unas excavaciones que estaban ahí unos arqueólogos haciendo, pues una piedra muy grande y tenía un texto pues muy largo ahí. Entonces en este texto pudieron ver que en el encabezado, como en el título, decía Diacrama Caesaros, que significa un decreto del César, del gobernador de ese, pues cuando se escribió eso, ¿no? Era como una ordenanza política o una ordenanza que no se podía romper para nada, ¿no? Y probablemente el que la escribió dicen que fue un gobernador llamado Claudio, ¿no? Entonces en esta piedra, que son como varias reglas que encontraron cerca de una iglesia ahí, pero que se cree que eran donde había tumbas, pusieron en esa inscripción prohibido robar cadáveres y decir que resucitaron. Entonces es una evidencia histórica, arqueológica muy importante hoy en día de que respalda, o sea, que era algo que marcó la historia de ellos, pues, de los romanos. Incluso que fue una ordenanza que se prohibió robar cadáveres de las tumbas y decir que resucitaron. Como que seguía esa tradición, ¿no? Sí. Que de esa historia ellos todavía creen que alguien se había robado el cuerpo de Jesús y que ellos habían dicho que resucitó. Así es. Lo que unos han dicho es que quizás Jesús se quedó desmayado, que no estaba muerto.
No sé qué opinas de esa explicación, ¿te convence? No, o sea, después de todos los golpes que recibió, puede ver que se sangró y todo, ¿cómo ibas a desmayarse nomás con todo ese proceso que él sufrió, ¿no? Entonces, pues para nada. Se iba a sofocar aparte si estuviera encerrado en una cueva ahí. Pues los soldados romanos, ellos eran expertos en matar. Sí, Yo creo aparte. que ellos aseguraban bien que la persona pues estaba Sí, muerta. incluso no fue necesario quebrar sus huesos porque ya estaba muerto, pues. Ujú. Ujú, Los otros les quebraron los huesos porque la crucifixión la gente se moría asfixiada ujú, y ellos tenían que levantarse con los brazos y las piernas para poder agarrar aire. Entonces, momento de quebrarle las piernas, ya no ya no pueden podían hacer levantarse eso. con las piernas y ya se quedaban pues asfixiados, ya no agarraban aire, se morían. Sí. Y como tú dices, pues con Jesús no fue necesario. Ujú, Va el soldado y dice, pues ya está muerto. Y para asegurar, mete la lanza en la costilla mm, de Jesús. Y dice que salió agua y sangre. Y sí. los doctores, ellos dicen que cuando la sangre se separa así, la persona ya está Muerta. muerta, si Ujú, sale agua junto con la sangre. Y además no tiene sentido porque hay un problema ahí. Vamos a suponer que sobrevivió la crucifixión, que no es probable, no, pues los soldados romanos aseguraron de matarlo, pero si no, vamos a suponer, bueno, pues lo entierran, se despierta. Uno está todo envuelto en el manto, en la tela. Para salir de ahí, pues iba a ser casi imposible. Pero quitar la piedra solo ujú. y salir caminando y Y con todo los el... pies Sí. agujerados, las manos agujeradas, después de todo lo que hicieron, pues la verdad no tiene mucho sentido. Como se iba a quedar tan débil después de perder tanta sangre, no iba a tener la fuerza ni para levantarse, yo creo menos para quitar la piedra. Ujú. Y los soldados que estaban afuera tenían que pues hacer algo para Sí, pues darles con una piedra o algo para que se queden todo desmayados. el ruido que Ajá. implicó el mover la piedra, todo eso, ¿cómo no se van a dar cuenta? Si fuera así esa teoría, ¿no? Sí, entonces para mí eso no es buena explicación Mm, tampoco. No funciona. Entonces podemos descartar que robaron el cuerpo, podemos descartar que Jesús nomás se quedó desmayado y entonces tenemos que buscar otra explicación por qué estaba vacía la tumba. Y hay otro problema también, pues las personas que ellos dijeron que vieron a Jesús resucitado, muchos ujú, testigos. sí. Regresando ahí a 1 de Corintios 15 que compartimos Ujú. en el episodio pasado. No sé si quieres leerlo ahí, Chuy, donde habla de todas las personas que vieron a Jesús resucitado. Sí, de hecho también lo usamos en el episodio anterior, este mismo verso, pues hoy podemos entrar un poco más a profundidad, ¿no? Dice, pues lo voy a empezar a leer desde el 1. Ujú. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quieres que continúe? No, yo creo que Hasta ahí. hasta ahí está Ujú, bien. Es interesante ahí
porque menciona más de 500 personas que vieron a Jesús a la vez. Porque hay escépticos académicos que han dicho que quizás pues alucinaron, que todos pensaban que habían visto a Jesús, pero realmente no lo vieron. Y lo que dicen es que a veces cuando una persona está en luto después de la muerte de un ser querido, pues sueña con esa persona fallecida o dice, yo siento su presencia aquí conmigo, está aquí conmigo todavía, no se ha ido. Pero 500 personas a la vez que dicen que vieron a Jesús. Tenemos la historia de Tomás, que él dudaba hasta que vio a Jesús y él tocó las manos de Jesús, él tocó las heridas y en la costilla también. Y también menciona que Jesús comió frente de ellos para demostrar que no era un fantasma. Así es. Entonces, yo creo que podemos descartar que todos ellos estaban alucinando porque eran muchas personas. Y entiendo que 2, 3 personas a lo mejor podían alucinar y ver lo mismo, pero 500 personas a la vez. Y ellos sabían bien la diferencia entre una visión, un sueño y la realidad, porque en el libro de Hechos habla de una visión que tuvo Pedro, que cuando bajó los animales y Jesús dijo que comiera. También una visión que tuvo Pablo, donde mira a un hombre de Macedonia que dice, ven, y pues le da la invitación de ir a predicar. Entonces ellos sabían muy bien lo que era un sueño, una visión. Sabían diferenciar esas cosas. Pero 500 personas a la vez es un poco difícil pues engañar a todas esas personas. Ellos dijeron, sí lo vimos, sí ha resucitado. Y lo interesante es que menciona nombres específicos. Y es lo que mencionaba en el episodio anterior, que es como una invitación que Pablo dice, porque no nomás dice y apareció a 500 a la vez, sino que añade que la mayoría de los testigos estos aún seguían vivos, ¿no? O sea, es muy puntual lo que dice. Y es como que está invitando aquí en este caso a los corintios a verificar lo que él estaba diciendo, ¿no? Que si así lo deseaban, si no creían en lo que él decía, pues pueden verificarlo con estas personas. Y yo estoy seguro que todos conocían a estas personas, porque eran parte de la iglesia, no de Corinto quizá, pero eran parte de este grupo de cristianos. Interesante es también ver el caso puntual de Pablo, porque él no estaba ahí con Cefas ni con los 12, igual que en su caso Tomás no los tuvo, ¿no? Pero fue años después cuando a Pablo se le apareció Cristo mismo. Y ahí pudimos ver que como Tomás, ahí fue cuando creyó, cuando Cristo se le apareció. Y no fue una alucinación, no fue una visión, sino que fue Cristo ahí apareciéndose frente a él, ¿no? Y pues vemos que muchas veces eso, aunque esté a nuestros ojos la evidencia, pues muchas veces podemos seguir dudando, ¿no? Pero pues nada, los invitamos a que ustedes también hagan su investigación al respecto de todas estas cosas y sobre todo que no la fe aumente más que el conocimiento, ¿no? Sí, es interesante aquí porque menciona a Jacobo. Jacobo es también conocido como Santiago, el medio hermano de Jesús. Y Santiago no creía en Jesús. De hecho, en una ocasión van los hermanos de Jesús y quieren llevarse a la fuerza a su casa diciendo que estaba loco. Ellos se burlaban de él. Y ellos no creen en Jesús. Y pues es lógico, es su hermano, ellos se criaron con él. Entonces dice, pues ¿cómo mi hermano va a ser de Cristo, el Hijo de Dios? A lo mejor le tenían algo de envidia porque pues siempre se portaba bien, ¿no? Y María
de haber dicho a los otros en ocasión, ¿por qué no se pueden portar como Jesús? ¿Por qué no pueden ser como Él? Ustedes aquí haciendo sus travesuras y Él nunca hace nada. Y a lo mejor los castigaba y pues ellos quizás tenían cierta envidia. Pero Jesús le apareció personalmente a Santiago, como que él fue a convencer a su hermano. Dice, mira, ahora sí crees, me crucificaron, yo he resucitado, ahora sí crees en mí. Y sabemos que él sí creó en él. Él escribió el libro de Santiago. Y también, como mencionamos en el episodio pasado, Josefo menciona la muerte de Santiago Sí. y dice que fue apedreado. O sea, él en vez de renunciar a su fe en Jesús, él prefería morir. Él estaba tan seguro que Jesús había resucitado. Sí. Entonces, él no era un seguidor de Jesús. Él se burlaba de Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, él quedó convencido. Sabemos que él estaba en el aposento alto el día de Pentecostés. Y después él fue un apóstol en la iglesia. Escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. Y pues llevaba el evangelio a muchas partes hasta que lo mataron por su fe. ¿Y qué fue lo que le convenció a Santiago? Sí, pues él tenía que haber visto a Jesucristo en Sí. persona. La resurrección, ¿no? Es importante recalcar estas pequeñas cosas que mencionamos. Ahorita mencionaste, y quiero rescatar esta idea, que Josefo, este historiador, es el que menciona que Santiago o Jacobo es el que fue apiedrado. Entonces esa manera en que lo mataron era una manera en que apedreaban a aquel que blasfemaba en contra de su Dios, pues aquel que tenía un Dios aparte, ¿no? No es como que murió porque traicionó a la patria o algo, no. Específicamente lo apedrearon porque tenía fe en algo más. Lo llamaban como un idólatra, por así decirlo. Y incluso en Hechos podemos ver que aparece él como un líder dentro de la iglesia en Jerusalén. Pablo lo menciona. E incluso creo que se reunió en una ocasión Pablo con Santiago y con Pedro también. Y vemos que estos personajes, aunque no estuvieron juntos toda su vida, todos tenían la misma fe y la misma confianza y la misma lucha y querían que creciera y compartir el evangelio porque algo pasó en sus vidas, porque Cristo apareció en sus vidas. Y vemos que ellos no creían. El caso similar de Pablo, de Santiago. Pablo perseguía a la iglesia, estaba en contra del cristianismo, pero ve a Jesús, cambia toda su vida. Santiago no creía en él, pero ve a Jesús resucitado y cambia su vida. Y eso pasa con todos los personajes que vemos aquí. Sí. Y otro argumento a favor de la resurrección es que no había ningún beneficio para ellos inventar la historia. Sí. Decir, pues vimos a Jesús, Él resucitó. Pues ellos no se hicieron ricos con su nueva secta. No eran los más populares del mundo. Y hay gente en la historia que sí se ha muerto por una mentira, por creer en algo que no es cierto. Pero no por una mentira que ellos mismos inventaron. Hay personas que han sido engañadas. Por ejemplo, los musulmanes, los terroristas, ellos están dispuestos a veces a morir por sus creencias, pero son otras personas que les están engañando. Sus creencias como impuestas, por así decirlo, desde que nacen, pues, ¿no? No es como que ellos lo crearon, sino que siguen la tradición que ellos tienen. Sí, pero con lo de la resurrección, los apóstoles, ellos dudaban. Después algo cambió su vida. En vez de ser unos cobardes ahí escondidos de los romanos, ellos salieron a predicar, estaban dispuestos a enfrentar la muerte. Ellos llevaron ese mensaje a muchas partes y sufrieron para llevar el mensaje.
El apóstol Pablo sufrió mucho, todos los apóstoles. Sí. Y el único que no se murió por su fe, pues fue Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, el Evangelio de Juan. Ujú. Pero él, aún así, él sufrió. Tuvo un Intentaron a sufrimiento. matarlo y no pudieron matarlo. Dios lo Ujú. protegió y después lo exiliaron a la isla de Patmos. Ujú. Pero todos los demás sufrieron muertes horribles. Pedro fue crucificado. A Pablo le cortaron la cabeza. Y pues no es una muerte tan dolorosa, pero él ya había sufrido, pues, Lo náufrago, apedraron de todo. sí, lo habían Ujú. apedreado, lo habían azotado y todo, él había sufrido. Y vemos la convicción de estas personas que en un momento están ahí dudando, con miedo, no, todo se acabó, ya no vamos a hacer nada. Y después se convierten en predicadores que Ujú. enfrentan a los romanos, enfrentan a los judíos y se queda asombrada la gente y dice, mira, esos hombres, se nota que estuvieron con Jesús, Ujú. porque ellos predicaban con esa misma autoridad, porque ellos estaban completamente convencidos de que Jesús había resucitado. Y decir que ellos inventaron la historia y estaban mintiendo, pues no tiene sentido, porque ellos no ganaban nada con una mentira, con inventar esa historia. Al Sí. contrario, les tocó sufrir. Sí, incluso en la manera que fueron llamados cristianos por primera vez, no fue de una manera como de enorgullecerse, sino fue una manera de burla, que fueron llamados cristianos. Eran pequeños cristos, no seguidores de ese que decían que era el Cristo. Y sí me parece, la verdad, muy interesante. Algo que siempre menciono es que en el primer siglo, estos primeros cristianos, ellos aceptar al Señor, estaban firmando su sentencia de muerte. Ujú, ¿Y a quién le va a convenir pues morirse nomás por creer algo? ujú. Pues a nadie. Nadie en su sano juicio estaría dispuesto a morir por una creencia que no está seguro que en verdad sí pasó. Pero algo tuvo que pasar, no nomás con estos apóstoles que estuvieron con Jesús, sino con la segunda generación de creyentes. Algo tuvo que ver tan fuerte que estuvieron dispuestos a dar su vida, a pasar persecución, a sufrir. Incluso vemos la historia, si quieren ustedes buscar la historia de la persecución cuando estaba gobernando Nerón, la manera en que incluso eran puestos como antorchas, eran quemados, eran puestos ahí en el Coliseo romano y eran espectáculo. Incluso Pablo menciona, o Pedro, creo que es menciona, nos hemos vuelto como la escoria del mundo y somos espectáculo para ellos, por la manera en que eran perseguidos, eran burlados, pues no significaban nada para la sociedad del cristiano, era una escoria, pues una basura el cristiano. Sí, creo que cuando vemos toda la evidencia y vemos todas las explicaciones, la única explicación que tiene sentido es que Jesús ha resucitado. Ujú. Él ha resucitado y podemos estar seguros. La tumba está vacía porque Jesús venció a la muerte. Y lo que significa para nosotros es que nosotros también podemos estar seguros de un día tener la vida eterna. Jesús fue el primero que resucitó, que tiene su cuerpo glorificado, Ujú. pero es algo que nos espera a todos los que somos hijos de Dios. Ujú. Y por eso es tan importante ese tema de la crucifixión, de la resurrección, porque nuestra fe está basada en eso, nuestra salvación, nuestro destino final, pues la vida eterna. Todo depende de eso. Y podemos estar seguros que Jesús fue crucificado, lo mataron, Él derramó su sangre por nuestros pecados y a los 3 días Él resucitó, demostrando que sí es el Hijo de Dios, Ujú. demostrando que sí es el Salvador, es el Cristo y Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere salvarnos, Él quiere darnos
la vida eterna. Entonces, esto es lo más importante de nuestra fe en el cristianismo, esa doctrina de la resurrección. Eso es lo más importante, porque como dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, si no resucitó, somos los más tristes, Sí. porque estamos confiando en algo que no pasó, Sí, y que no no nos hay va a esperanza pasar a verdadera. nosotros. No hay esperanza para nosotros. Si no hay resurrección, un día vamos a morir y se acabó todo. Pero Jesús sí resucitó, y por eso nosotros tenemos la confianza de un día tener vida eterna. Sí, es la esperanza que tenemos todos como cristianos. La misma esperanza por la que estuvieron todos dispuestos a morir. La misma esperanza que ahora podemos tener nosotros, igual que ellos, ¿no? Y viendo ya, concluyendo con el episodio, pues podemos rescatar que, pues históricamente, ya mencionamos muchos datos, tenemos varios hechos que no nomás son datos del azar, sino que son aceptados por académicos, por la historia, y son respaldados por el texto bíblico también, que Jesús murió a causa de una crucifixión. No se murió asfixiado, ni se desmayó, ni nada de estas cosas, sino que fue a causa de la crucifixión. Vemos que los discípulos todos huyeron, y luego de repente fueron los más valientes de todo el mundo. Estaban en contra de todo y lo único que podían ganar era la muerte, y dice que para ellos era ganancia. En una ocasión golpearon a Juan y a Pedro y se sintieron como súper bien de que fueron dignos de ser tomados como dignos del sufrimiento de Cristo, ¿no? Estaban alegres cuando eran perseguidos, y esto venía por algo más allá de una creencia, venía por un amor de que algo pasó en sus vidas. Sinceramente creían que lo vieron, afirmaban que lo vieron, como Juan menciona, lo que hemos visto, oído, lo que palparon nuestras manos conforme al verbo de vida, y proclamaban, no nomás por escritura, sino que el momento en que pasó, desde ese instante empezaron a proclamar. Jesús estuvo con ellos 40 días, luego ascendió a los cielos, y ellos todavía no entendían muchas cosas, porque dijeron, entonces ya vas a gobernar. Y me gusta que Jesús no le contesta, nomás él asciende, se va al cielo. Y es como, ¿cuándo va a regresar? Y esa era la esperanza, va a regresar por nosotros. Y Pablo, cuando fue puesto en prisión, que dice, no sé qué es mejor, si partir ya con el Señor o quedarme con ustedes. Mejor sería para mí partir, pero por el beneficio de ustedes me gustaría quedarme aquí, ¿no? Pero todos tenían su esperanza en eso, ¿no? Entonces la cuestión no es de que si estaban equivocados o no, si realmente ocurrió algo, no, porque todo afirma en que así fue, que la tumba estaba vacía, y nosotros entendemos el por qué, ¿no? Porque todas las otras teorías, por la verdad, se quedan muy cortas a la realidad que podemos ver en la escritura, ¿no? Podemos ver que no es un mito, sino que es una afirmación que cambió al mundo, pero sobre todo en lo personal cambió nuestras vidas, ¿no? Así es, hay esperanza para nosotros como hijos de Dios. Tenemos la esperanza de la vida eterna, y pues la esperanza que después de esta muerte Dios nos va a llevar a su presencia. Pues yo creo que ya es todo por hoy con este episodio. Nos da mucho gusto pues que nos hayan acompañado a ver lo de la resurrección, y les invitamos a compartir el video. Si tienen alguna pregunta o un comentario, ahí pueden comentar bajo el video. Y pues inviten a sus amigos a seguir nuestro canal para que ellos también puedan aprender. Y pues nuestro deseo es seguir dando respuestas para respaldar su fe en Jesús. Así es, y pues nada, que Dios les bendiga a todos, y los invitamos como siempre a que sigan ustedes profundizando en las escrituras, participando con los otros y todos creciendo al mismo tiempo. Así que nos vemos en el próximo capítulo.